Hola. No sé si... No sé si... Adesso lascio... Ya, apuntaremos al medio. Va. Ei, no estava previst, Sí, no? Jo penso que podem començar, no? Em sembla, mantenim l'aire condicionat, tot i que l'aire condicionat pot provocar algun petit destorb. Estem d'acord o no? Les corrents d'aire. Però mantenim, si l'hem de treure ja el traurem, per raons òbvies, no? Molt bé, podem posar la presentació. L'aire pot condicionar. L'aire pot condicionar, exacte. Però així tenim una excusa, saps, que no surten l'aire condicionat. Això sempre és bo. Bueno, fem-ho bé. Vaig acabant de treure les coses. Sí, sí, sí. Molt bé. Posem-ho. Això. Això ens fa... Ja ho faré. Bueno, som-hi, no? Val? Geometria amb bombolles de sabó. No, perdó. Geometria comportamental.
Esto parece casi, bueno, geometría es algo muy serio, las pompas de jabón parece que es algo más superficial, ya veréis, es muy guapo. Por tanto, os invitamos a una aventura bonita. Nuestra charla tendrá dos partes, una primera parte que intentaríamos que no pasara de media hora, más teórica, ¿de acuerdo? Y una segunda parte más práctica, también de una media hora, más o menos. ¿Os parece? En algunos momentos pediremos vuestra ayuda. Bueno, entonces, pues vamos, ¿no? Creo que ya nos han presentado, ¿no? Por tanto, él es Paul y yo soy André. ¿De acuerdo? Entonces, hemos de empezar por un poema de Antonio Machado, ¿no? Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón, ¿no? Nosotros también los amamos, pero no solo porque son mundos mágicos, maravillosos, encantadores, sino sobre todo porque tras estas figuras se esconde un formidable entramado matemático, ¿no? Que intentaremos al menos descubrir en parte. No hace mucho hicimos una jornada en Barcelona, toda la jornada, que se llamaba Mambo, Matemáticas ¿no? Pompas, bombollas, Mambo. Y fue toda la jornada hablando de matemáticas y pompas de jabón. Os aseguro que fue muy bonita, ¿no? Sí. Bueno, pues... Gracias, Paul, por haberlo preparado todo. Sí. Bueno, nosotros compartimos esa pasión por las pompas y las matemáticas. Muy bien. Las pompas, una parte de su encanto es que son efímeras. Dígame, ¿queréis? Podríamos apagar esta... Bueno, pues eso es una pompa que se rompe y son efímeras y forma parte de su encanto. Por tanto, hoy se nos romperán muchas pompas, sentiros felices cuando se produzca eso. Eso es bueno. Ir a un espectáculo no es un espectáculo, pero ya me entendéis, y que lo primero que os digan es, bueno, si salen mal las cosas, sentiros felices. ¿De acuerdo? Es otro recurso. De acuerdo. Hay pompas de muchos tipos, pompas metafóricas, a veces se les compara con el amor, ¿no? Aquí tenemos un cupido que en lugar de tirar flechas tira pompas, pompas dalinianas, pompas para vivir, pompas encantadas, pompas encantadoras, y aunque no lo parezca, también hay pompas matemáticas. Sí, señores, hay pompas matemáticas, ¿no? Exacto. Y aquí tenemos el objetivo de nuestra charla. Que el objetivo del día de hoy es constatar las posibilidades que ofrecen las matemáticas para describir, explicar y predecir el mundo que nos rodea, ¿no? Y eso lo harán las pompas por nosotros. Normalmente vemos a los meteorólogos, por ejemplo, que predicen qué tiempo va a hacer mañana o que explican cómo ha sido el tiempo que ha habido hoy o por qué va a haber este tiempo, ¿no? Y todo eso ya sabemos que lo hacen con modelos matemáticos, ¿no? Que ponen ahí sus condiciones, todas sus ecuaciones y ahí generan el modelo y pueden hacer todo esto. Pues hoy vamos a usar las pompas para resolver problemas. Muy bien. Veremos cómo. De alguna manera vamos a dar la razón a Galileo Galilei cuando dicen que decía que el libro de la naturaleza está escrito con los caracteres de la geometría. Esa fue una de las frases más citadas durante años en divulgación científica. Sin embargo, nunca parece que dijo eso Galileo Galilei. Dijo algo mucho más bonito. La filosofía, la sabiduría está escrita en este grandísimo libro que constantemente está abierto ante nuestros ojos y que es el propio universo. Y este universo no se puede entender si primero no se entiende la lengua y se conocen los caracteres con que está escrito. Y está escrito en lengua matemática. Y los caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin los cuales es imposible entenderlo. Mucho más bonito, ¿no? Bien, hoy intentaremos utilizar las matemáticas para entender este trocito de mundo que son las pompas. ¿Quién no ha jugado alguna vez a hacer pompas de jabón, no? Veamos. O sea, todo aquí va a parecer muy sencillo, pero veremos que detrás de todo esto hay un profundo entramado matemático que vamos a intentar desentramar. Y para justificarlo tenemos a un montón de personas, ¿no?, que a lo largo de la historia han ido trabajando las pompas de jabón de manera muy profunda y que muestran realmente todo que detrás de las pompas hay
potencia matemática. En primer lugar estaría el Antoine Ferdinand Platón, ¿no, Un Antoine? físico belga, efectivamente, que fue el primero que trabajó con pompas y además, más o menos a los 40 años, la mitad de su vida, quedó ciego por un problema de observar un eclipse solar sin protección en los ojos y por tanto estuvo otros 40 años estudiando las pompas sin poderlas ver. Es algo curiosísimo. Él estudió desde el punto de vista físico, sobre todo lo que pasaba cuando se encontraban varias pompas. Esto hoy nos pararemos a ver, ¿no? Otro personaje que no podía faltar a la cita es Charles Vernon Boyce. Él era una persona de la Royal Society en Londres y realmente trabajó muchísimo en la física de las pompas, desde una perspectiva muy experimental. Por ejemplo, los colores que hay encima de las pompas, ¿no? Sí. Y otro es Richard Curran, ¿no? Recordaréis uno de los libros típicos, el Curran Robbins, ¿no? Los mayores de aquí seguro que lo recordamos, ¿no? Un libro absolutamente típico. Aquí tenemos al señor Richard Curran haciendo pompas con algunos de sus alumnos que luego fueron grandes figuras de la matemática, ¿no? Aquí tenemos un trocito pequeño del Curran Robbins donde habla de las superficies mínimas que forman las pompas de jabón, ¿no? Pero realmente hay espacios muy grandes dentro del libro y en diversas partes dedicadas a la geometría de las pompas de jabón. Aquí habla de resultados de Euler respecto a las superficies mínimas, ¿no? Y luego, desde el punto de vista didáctico, por ahí tenemos un libro, ahí, ¿no? El Josep Estalella. Este libro se llama Ciencia Recreativa, pero de recreativa relativamente, ¿no? Dedica un capítulo también a las pompas de jabón. Pensamos que está muy inspirado en el libro de Boyce, que es previo, ¿no? Y es realmente, queríamos citarlo porque es la utilización de las pompas para la educación científica en general, ¿no? Él fue un gran pedagogo, fue el primer director y el único, de hecho, del Instituto de Escola del Parque de la Ciudadela, que tuvo cierta importancia desde el punto de vista didáctico. Bueno, vamos a la tensión superficial, ¿no? ¿Por qué se produce lo que se produce? Aquí, esto que estáis viendo es una gota de agua, sin jabón ni nada. Y cada punto negro que veis es una molécula de agua. ¿Qué sucede? Que entre ellas se atraen, ¿no? Entonces, claro, una molécula que está aquí en medio siente atracción de moléculas que vienen de todas las direcciones. ¿Y qué pasa si a mí me estiran de todos los lados? ¿Para dónde voy? Me quedo quieto, ¿no? Pero hay unas moléculas que son especiales y son las que están en las superficies. Porque, ¿qué ocurre? Que a estas moléculas de aquí arriba no las estiran desde arriba, solo las estiran desde abajo y desde los lados. Entonces eso produce diversas cosas. En primer lugar, que nadie quiera estar en la superficie y por lo tanto la superficie se reduce. Entonces, por eso, cogen la forma que cogen las gotas de agua, ¿no? Y en segundo lugar, que con estas tensiones que hay desde los lados se genera una primera capa, que podríamos decir que es como la piel del líquido, que es más difícil de atravesar, que tiene más fuerza, ¿sí? Y eso es lo que llamaremos la tensión superficial. Claro, eso es parecido a lo que pasa con los jugadores de rugby, ¿no? Exacto. Cuando hacen una melee, todos aprietan hacia adentro, estamos de acuerdo, es como si nadie quisiera estar en el perímetro de la melee. Entonces, si vemos la melee desde arriba, ¿qué forma? ¿Qué forma tiene? Un círculo, ¿no? Claro, esto es bonito, ¿no? Porque de todas las figuras planas que tienen una misma área, es el círculo es el que tiene menos perímetro. Por tanto, si nadie quiere estar en el perímetro, formarán círculos, ¿no? Esto, digamos que a veces cuando lo hacemos en divulgación o así, hoy es un poco distinto, pero decimos, claro, si tú te compras una parcela de 1 metro cuadrado en forma de triángulo, en forma de cuadrado, en forma de hexágono o en forma de círculo, la parcela que requerirá menos valla es la circular, ¿no? Por tanto, si nadie quiere estar en el perímetro, formaremos un círculo, ¿no? Exacto. El teorema de la melee. Pero, ¿qué pasa, Antón, si en vez de ser jugadores de rugby se trata de moscas? Claro, entonces, si son moscas que están en el espacio, lo que ocurre es que ya están ahí, que no quiere estar nadie en el contorno, y entonces se apretan, y lo que generan, en vez de un círculo, ¿qué es? Una esfera, ¿no? Porque de todas las formas de los cuerpos con 3 dimensiones que existen, la esfera es, dado un volumen, la que tendrá menor superficie.
O incluso, dada una superficie, la que tendrá mayor volumen. Claro, y eso lo sabe la naturaleza. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos frío, por ejemplo? Exacto, aparte de abrigarnos, ¿no? ¿Qué hacemos? Muy bien hecho, nos esferificamos. La esferificación no la han inventado los cocineros postmodernos, la ha inventado la naturaleza, es decir, hacemos eso, ¿verdad o no? Nos volvemos bolita, ¿eh? De hecho, la esfera protege de alguna manera, y eso lo saben muchos animales, de alguna manera, ¿no? Bueno, aquí vemos otros ejemplos, ¿no? De la tensión superficial. Vemos a un bicho que en catalán es el zapatero, ¿no? Sí. Que se aguanta sobre el agua, no está flotando, está poniéndose encima del agua. O vemos aquí las gotas esféricas, o incluso un clip que, si eres suficientemente delicado y usando algunos trucos, puedes hacer que se aguante sobre el agua, aunque todos sabemos que la densidad del metal es mayor que la del agua. Y bueno, lo mismo con una aguja. Por lo tanto, tenemos algunos ejemplos de la tensión superficial. Vale, pero ¿qué pasa cuando en ese líquido que tiene tensión superficial, por ejemplo el agua, tenemos agua, por cierto? Tenemos agua aquí un poco. Ah, vale, perfecto. Sí. ¿Qué pasa cuando en este líquido ponemos jabón? Os presento una molécula de jabón que tiene dos partes, ¿no? Una parte, la cabeza, por decirlo así, que es amiga del agua, es hidrófila, y una cola que es amiga de las grasas y enemiga del agua. Eso tiene sus efectos y produce tiene propiedades detergentes, ¿no? Digamos que las colas se ponen tocando a las pequeñas partículas de grasa, ¿no? Y entonces queda como un núcleo que los dos se tiran, ¿no? Bueno, eso tiene un efecto sobre la tensión superficial. Esos tensioactivos a veces se llaman surfactantes, ¿no? Y es bonita la palabra, ¿no? Tenemos una tensión superficial, como antes ha descrito Paul, pero cuando echamos jabón, un surfactante, no solo queda aquí dentro, sino que queda así, con las cabezas metidas en el agua y las colas que salen, ¿no? Ese fenómeno rompe un poco la tensión superficial, por eso disminuye la tensión superficial. Hablamos de tensoactivos, pero se disminuye. El tensoactivo disminuye la tensión superficial, ¿no? Lo cual permite hacer superficie. Yo no sé si el nombre de surfactante no viene de hacedor de superficie, no lo sé, pero sería bonito. Bueno, eso se puede hacer una pequeña demostración, ¿no? Porque yo hasta ahora no me lo creo. Claro. O sea, la verdad que esto de decir que tiras jabón y reduce la tensión superficial, pues no lo sé. Entonces lo podemos probar. Tenemos... Vale, vamos a ver. Esto, aquí dentro hay agua. Os lo prometo. Gracias, ¿eh? Si no os molesta, os iremos diciendo, ¿eh? Vale. Aquí es agua, ¿eh? Solo agua. Podemos... Un poco de agua. Si alguien quiere hacer de notario, puede salir de notaria, ¿eh? Para verlo. ¿A alguien le gustaría salir a hacer el pequeño experimento? Bueno, va. Seguimos y luego... Seguimos. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Esto es talco. Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué va a suceder si ahora echo talco en este vaso? ¿Qué creéis que va a suceder? Se irá hacia abajo. Sí, ¿no? Porque el talco es realmente más denso que el agua. Vamos a probarlo. Lo abrimos. O más porque no está cayendo, ¿eh? Nos podemos preguntar si está flotando. Parece que está flotando, pero no está claro que esté flotando. Está encima. No significa que esté flotando. Flotando no puede estar, porque si hay una parte que está cayendo, es que es más denso. Es que es más denso, ¿eh? Por tanto, ¿quién le aguanta al talco? La piel del líquido, la tensión superficial, la misma piel que nos da una patada cuando nos tiramos a una piscina. ¿Es verdad o no? ¿Y Pues qué hacemos ahora, en el otro? en este otro vaso vamos a ponerle jabón. Un poco. El jabón disminuirá la tensión superficial, ¿os acordáis de aquellas? Un poquito. Cuando hagáis esto en una sobremesa, sobre todo no os olvidéis de mezclar bien, porque si no el jabón queda debajo. Y ahora ya aquí, luego parad para que no se piensen que les hacemos un truco. ¿Me explico, no? Es decir que, no, ahora esto está quietecito. Está quieto. ¿Y ahora qué hemos hecho? Hemos eliminado tensión superficial.
volvamos a hacer lo mismo. Vamos. Pasaron lo mismo. Y ahora, señores y señoras, se hunde como el Titanic. ¿Lo estáis viendo? Porque la piel del líquido no aguanta. ¿Es guapo o no? Consecuencia, si no os queréis dar una panzada en una piscina, llenadla de jabón. Es importante. Gracias. Claramente existe la tensión ¿Existe o no? superficial y la podemos disminuir. Muy bien. Ya vemos aquí la danza que se va a jugar entre tensión superficial y jabón. ¿Veis la danza? Todo será un tema de equilibrios, ¿no? Claro, la tensión superficial disminuye, pero no se elimina. Y eso es lo bello. ¿Qué consecuencias tiene? Si disminuye la tensión superficial, ya no se forman gotas, sino que se deja laminar. Se aumenta la superficie posible. ¿Me explico, no? Pero si no se elimina, se mantiene cierta tendencia a que las superficies sean las mínimas posibles. ¿Me explico, no? Eso es bonita, ese binomio, por decirlo así, ese equilibrio, ¿no? Es por eso que ahora la lámina que hemos generado aquí es plana, ¿no? Y a no ser que yo le aplique fuerza, se mantiene plana, porque es la mínima superficie que une toda esta circunferencia. ¿Vale? Por decirlo así, si aquí tenemos diversas configuraciones, la energía dedicada a la tensión debida a la tensión superficial depende directamente de la cantidad de superficie, siempre se situará en un punto, en un mínimo, a veces un mínimo relativo, a veces un mínimo absoluto. Y dando energía al sistema podremos pasar de un mínimo relativo a un mínimo absoluto. Incluso veremos un caso en que saltaremos entre mínimos absolutos. ¿Me explico, no? Dando energía pasaremos de un mínimo a otro mínimo y a otro mínimo. Muy bien. Pero yo creo que no nos están viendo. A ver, yo Otra cuando vez. me lavo las manos, yo no siento esta tensión de esta ¿Vosotros fuerza. sentís fuerzas o no? Yo no. Os laváis las manos, No. ¿no? Por tanto, ahí... Pero, o les demostramos que existe esta fuerza o nos vamos discretamente. Necesitamos una voluntaria o un voluntario. Una A mí persona. me gustaría salir. Venga, Por va. favor. Un valiente, ¿estás dispuesto a sentir la fuerza de la tensión superficial? Las pasa. Adelante. Mira, te vamos a dar un pequeño artilugio. Siempre pasa lo mismo, estos artilugios con el... Allí tenía otro que también Sí, se ¿no? ha complicado. A ver. La teoría de nudos allí es... Bien. Sí. Bueno, Rufo, no huyas. ¿Veis aquí? Un artilugio es alta tecnología. ¿Veis? Es un alambre con un hilo, ¿lo veis, no? Bueno, Rufo, tú coges eso y ahora lo metes aquí dentro hasta mojarte los dedos. Por favor. Pero hasta el fondo, ¿eh? Bueno, Bueno, como que se hunda bien. Pero, espera. ¿Qué creéis que va a pasar cuando lo saque? si no hubiera jabón, quedaría mojado. Una conjetura. Un círculo. ¿Por qué? Porque es la forma que tiene menor área, ¿no? No, pero claro, un círculo con un bocado, ¿no? Un círculo con un bocado. Bocado. Muy bien. Vamos bien. Mayor área. Para el perímetro que tiene eso, Claro. está fijo. La que más área tiene la... Entonces irá a hacer un círculo. Luego probamos. Es decir, quiere decir, más área, dice, no, más área, ¿lo veis o no? Rufo, prueba. A decirle más área, y ella... No. Primera norma de las pompas, que tienes que mojar las manos. ¿Te has fijado que nosotros nos hemos mojado el dedo? Mójatelo.
ahora di, más área, más área, más área. Y le dice, no, no, no. Porque claro, ¿qué tiene más área? ¿Esto o esto? ¿La primera o la segunda? La primera, ¿no? ¿Y cuál tiene menos área? ¿Esto o esto? Y siempre, hagamos lo que hagamos, aquel que tendrá menor área es el que sale automáticamente, que tiene esta parte que es rígida, por lo tanto, tiene esa forma sí o sí, en cambio con el hilo podemos jugar. Entonces, ¿cuál es la forma que se genera aquí fuera? Es una circunferencia, porque es la manera de tener el mayor área por fuera y por lo tanto sacarle área a la parte de dentro. Y si hacemos así, generamos dos pequeñas circunferencias, ¿no? Y por cada una que vayamos poniendo... Y si haces así, Rufo, te quedará que rasca. Y verás, prueba si rasca y entonces te podremos preguntar, ¿sientes la fuerza? Siento la fuerza. Muy bien. Perfecto. Vamos a ver. Bueno, hay otro experimento que es bonito, ¿no? Sí. Claro, ahora hemos estado viendo que cuando lo dejamos estable se genera la superficie con menor área, ¿no? Y ahora en este caso que yo estoy estirando al máximo es un rectángulo, si yo suelto un poco, entonces empiezan a generar estos círculos por los lados. Si yo tuerzo, tenemos aquí una superficie ya curva que sin embargo es la de menor superficie, pero si yo aplico fuerza, entonces ya todo cambia. Y entonces el jabón, el agua con jabón, es una buena manera de ver cómo se mueve. Eso es un descubrimiento muy reciente. De verdad, es estético. Tenemos una onda que va hacia un lado, la otra que va hacia el otro, y cuando las combinamos podemos generar... A ver... ondas estacionarias que en función de la frecuencia tenerle más nodos. Es bonito, ¿no? Muy bien. Queramos o no, la esfera es mágica. Es brutal. Bueno, hay un rectángulo. una cosa, saquémoslo verticalmente, el mismo. Vale. Porque hay una cosa curiosa a veces. No sé si con este... Claro, igual el otro creo que está enganchadito. Vale. ¿Qué pasará cuando lo suelte? Entonces, tenemos la fuerza de tensión superficial luchando contra el peso. Entonces, si ahora le quitamos el peso, se reduce a nada, ¿no? Mientras que si ponemos de nuevo el peso, volvemos al rectángulo. A veces usamos este porque estaba enganchadito. Sí. Ya lo es que lo que decíamos de los grupos. Esto es muy curioso porque cuando lo llenas, ahora veréis que la cañita de abajo va a quedar llena de agua. Allí no se podía hacer porque la cañita de abajo no conservó. Era muy gorda. Esta quedará llena de agua y ahora pesa y aguanta el peso. Pero cuando pierde el agua, ¿lo habéis visto? Volvamos a ello, ¿eh? Cuando pierde el agua, se comprime. Ya lo veréis. Espérate. Aguanta, aguanta. ¿Lo habéis visto? Qué guapo. Bueno, ya nos hemos emocionado tanto. Bueno, pues los zapateros son, gracias, unos especialistas en tensión superficial, ¿no? Sí, pero hay otro bicho que a mí me gusta más, la verdad. Mucho más romántico. Sí. Es el Stenus coma. Ese no vive aquí, pero vive, no sé si en Nueva Zelanda o algo así. Pero es esta parte de aquí. Pero aquí el Stenus coma dispara una especie de surfactante. Sí, como el jabón. ¿Y qué pasa? Que el Stenus coma tiene un problema. Él vive sobre el agua, pero
las arañas quieren comérselo. Y hay unas arañas que también caminan sobre el agua. Y entonces, si ahora Antón fuera una araña y yo soy de Stenuscoma, me estaría persiguiendo, ¿no? Pero, y claro, ¿qué hace el Stenuscoma para evitar ser comido por la araña? Hundirse. No, él no va por debajo del agua, solo va por encima. Pero, claro, lo que hace es que, veamos, aquí está el agua, ¿sí? Y aquí está el Stenuscoma, por aquí va la araña. Y yo le persigo, ¿eh? Persiguiendo. Entonces el Stenuscoma ve que viene la araña y ¿qué hace? Que por la parte esta de aquí atrás dispara el surfactante para atrás justo en este punto de aquí. ¿Y qué le pasará a la araña? Se hunde, vamos a verlo. Va por aquí corriendo y en el momento en el que tira... Claro, aquí baja la tensión superficial, luego la piel del líquido, como si fuera la piel de un globo, tira hacia allí, tira hacia aquí. ¿Qué nos ha pasado? Nos hemos separado. Pero además, si yo soy una araña muy perversa, lo que quiero hacer, que iré, le seguiré. ¿Y qué encontraré aquí? Y me hundiré. Pero será en el segundo capítulo que me hundiré, no en el primero. De entrada saldremos disparados. ¿Os ha gustado? Sí. Si queréis en casa... Si queréis en casa podéis poner un platito con pimienta encima. Magnífico. Y os mojáis el dedo con jabón. Y en el momento en el que toquéis el agua con pimienta, ya veréis qué pasará. Sí, es verdad, es muy bonito. Y además tiene casi, según qué imagen, casi es un fractal. Parece. Bueno, eso es lo que pasa a veces con cierta contaminación por jabón. Sería imposible en una charla de este tipo no citar la contaminación del jabón. Aquí se producirá un problema de tensión superficial que hará que muchos insectos se hundan, ¿no? Nos preguntaréis qué hay en este líquido, ¿no? Honestamente hay que decirlo, ¿no? Y más o menos, hay opiniones. El 65% de agua, 25% de Fairy. Fairy nunca nos ha regalado una botella, que quede claro. Pero también es cierto que es el más tensoactivo, de verdad. Y 10% de glicerina, que es un poco el truco. Y funciona. ¿De acuerdo? La glicerina hace que se evapore menos, ¿no? Sí. El Curran Robbins pone otra combinación. El Estalella pone otra combinación. Todo el mundo, pero esa quizás es la más simple. Muy bien. A partir de ahí nosotros, esto es divertidísimo. Para vuestros hijos o vuestros nietos. Tomad ese tipo de... ¿Sabéis aquellas de esto de jardineros? ¿Sabéis alambres de jardinero? Que son muy... Entonces, atadlo, porque si no, no queda bien. Y aquí pues tenéis... ¿Lo veis? Esa es la mínima superficie que pasa por esa figura tridimensional. ¿Me entendéis? Es buenísimo, ¿no? Y podéis, con un poco de... Queréis atormentar la figura, podéis, y se ven cosas magníficas, ¿no? Que luego si se cierran, aquí es bonito, pero bueno, si se cierran, aquí esa no se cierra. Bueno, ahora se ha cerrado, ¿de acuerdo? Es cuando da las pompas, ¿estamos de acuerdo? Es decir, una cosa son las películas de jabón, la otra son las pompas, ¿no? Y así ya podemos andar hacia el territorio de las pompas. Una pompa es eso, ¿no? Sí, hasta ahora hemos estado viendo sobre todo superficies cerradas, ¿no? Hay abiertas, pero ¿qué pasa cuando las cerramos? Que lo que tenemos es que una pompa de jabón es una capa de líquido que encierra aire dentro, o un gas. Entonces, esta capa de líquido lo que tiene es una primera capa que está formada sobre todo por el jabón, luego moléculas de agua que también tienen algunas de jabón por el medio y una tercera capa de jabón, ¿sí? Y dentro está el aire de la pompa. Claro, es que las moléculas de jabón son como los vigilantes de la pared. ¿Me explico, no? Cabeza hacia adentro, cola hacia afuera. Es bonito, ¿no? Y bueno, lo que vemos es que esta capa de aquí es de milésimas de milímetro, lo cual significa que tiene un grosor que es cercano a lo que sería la longitud de onda de la luz, de algunos colores de la luz. Y luego veremos si esto tiene algunas consecuencias. Es de las cosas más finas que podemos observar. Muy bien. Muy bien. Claro, son pompas que tienen fuerza.
Dani, ahora estábamos allí haciendo pruebas y se veía que las pompas tienen fuerza. Y hemos inventado unos artilugios para ver la fuerza de las pompas. ¿Os parece? Abramos la luz. El artilugio, yo empecé con Danones. Sí. ¿Sabéis? Un Danone y una pajita. Esto es otra cosa. Sí, ahora lo hacemos con potes de pipi, ¿no? De análisis de orina. Entonces los agujereamos y ponemos la galleta. Entonces, claro, si hacemos una pompa, vamos, una de entrada, claro, si por aquí sale el aire, si ponemos una pequeña llama, veríais que la llama y el aire sale. Pero, ¿quién tiene más fuerza? ¿Una pompa grande o una pequeña? ¿O una igual? Ahora lo que haremos es, yo haré una pompa grande y Antonio hará una pompa pequeñita. Y las conectaremos. De tal manera que estarán conectadas las dos cámaras de aire. ¿Qué pasará con las pompas? ¿Qué creéis? ¿Funcionará el tema de los vasos ¿Cómo? comunicantes? Serán iguales. ¿Serán iguales? ¿Sí o no? ¿Quién vota igual? La idea de vasos comunicantes, claro que sí. Muy bien, muy bien. Vamos a verlo. Venga. A ver, ¿yo pequeña o tú? Tú pequeña y yo grande. Va. Yo pequeña, va. Tenemos. Dios ha aparecido. Maravilla. Maravilloso, ¿no? Nos ha roto los esquemas. Bonito. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? La pequeña tiene mayor fuerza que la grande. La curvatura es mayor y por tanto produce más fuerza. Es curioso, ¿no? Y produce tanta fuerza que se muere. ¿Os dais cuenta o no? Es decir, se proyecta dentro de la grande. ¿Es bonito o no? Eso claro, eso tiene su gracia. Yo llevaba aquí unos pulmones. Ah, sí. Bueno, yo tengo unos aquí. No sé si... Sí, son si estos. ¿No? Esos es unos pulmones. Claro. ¿Qué pasará si ahora soplo por aquí? Vosotros. ¿Has encontrado vosotros? Sí. Es que ayer buscábamos pulmones desesperadamente. Tú venías con los tuyos y yo con los míos. Sí, cada uno venía con sus pulmones. Bueno, ¿qué pasará si soplamos? ¿Vamos a verlo? ¿Qué ha pasado? Exactamente lo que hemos visto. Cuando uno de los globos, por la razón que sea, tema de fabricación, etc., empieza a hincharse, ya a partir de aquel momento su tensión interna es menos grande que el otro. ¿Y qué hace el aire? Ir hacia el que tiene menos presión interna. Y va llenando indefinidamente y no se llena. ¿No es maravilloso? Es muy curioso. Pero eso plantea un problema en los alveolos pulmonares. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si en el pulmón pasara eso? Habría alveolos que irían haciéndose grandes, y el de al lado no sería grande. Entonces tenemos una solución, ¿no? ¿Cuál es? Que dentro de nuestros pulmones lo que tenemos es un surfactante natural. ¿Qué pasaba antes? Que cuando un niño nacía quizá prematuro y no se le abrían los pulmones, se decía, entonces se les inyectaba el surfactante directamente en los pulmones. Ahora, en vez de hacerlo así, se hace como por aerosoles y se echa este surfactante en los pulmones de tal manera que, ¿qué pasa? Disminuye mucho la tensión superficial. Del Pero además, intrapulmonar. exacto. Y está hecho de tal manera que como más pequeño sea el alveolo, mayor cantidad de surfactante tienen. De tal manera que se equilibran entre ellos y de esta manera todos se inflan y todos se desinflan. Y así el jabón o los surfactantes es una cosa que nos mantiene con vida. Y, bueno, es muy curioso. interesante. Es como si cada alveolo tiene su cuota de surfactante y cuando tiene menos superficie hay más
surfactante por unidad de superficie, ¿no? Y eso hace, disminuyendo mucho la tensión superficial, podemos abrir los dos alvéolos. ¿Ah, qué es bonito? ¿Eh? Muy bien. ¿Qué pasará cuando estas dos pompas se junten? ¿Qué os parece? Probémoslo, ¿no? Probémoslo. Mira, lo tenemos. Una pequeña y una grande. ¿Qué está pasando? Miradlo bien, es bonita el espectáculo. Si os fijáis, tenemos que la pared entre las dos pompas no es plana, sino que la pompa pequeña está entrando dentro de la grande. Justamente por eso, ¿no? Por la mayor presión que hace. ¿Es bonito o no? Pero fijaros que aquí tenéis 3 casquetes esféricos. Tenéis una esfera grande arriba, una esfera grande abajo y luego un casquete que está aquí entre las dos. ¿Lo veis o no? Es de una esfera enorme. Eso igual quizá lo podemos ver con el resto. Claro, claro, vale. Pongámoslo. ¿Lo veis, no? Ahora lo veremos proyectado en 2 dimensiones. Va. Sí, va. Mojemos un poco eso. Siempre hay que mojarlo todo porque... Vale. Tú lo haces grande y yo pequeña. Vale. Artístico. ¿Lo veis? ¿Eso no? Que la grande entra dentro de la pequeña, pero se produce algo maravilloso. Es la relación entre los radios de las 3 esferas. Si tenemos el radio, ahí, la esfera pequeña, su radio le llamaremos radio de la pompa pequeña, ¿de acuerdo? La esfera grande, su radio será el radio de la pompa grande. Y la esfera enorme, esto de aquí, ¿lo veis, no? Su radio será R. Entonces, 1 partido por R es igual a 1 partido por el radio pequeño menos 1 partido por el radio grande. Maravilloso, ¿no? ¿Os ha gustado? Y lo bueno es que de aquí se deduce algo maravilloso. Que saquemos... Ah, exacto. Sí, es que... Ahora ya he perdido la... Espérate. ¡Arriba! Mirad, es que si hacemos aquí la recta en este punto, las tangentes, ¿me explico? Los 3 ángulos son de 120 grados. A partir de aquí la fórmula es equivalente a las 2 afirmaciones. ¿Bonito o no? Es muy bonito. Es emocionante. Mira aquí qué bonito. Ay, perdón. No, está bien. Aquí está. ¿Qué os ha parecido? Los 120 grados. 120 grados. Y además tenemos que cuando las dos pompas son iguales, son igual de grandes, ¿qué se genera? Que el radio de la pompa pequeña es igual que el radio de la pompa grande. Entonces nos da que 1 entre radio pompa pequeña menos 1 de radio pompa grande es 0. Entonces, no, perdón, sí. Es 0. Con lo cual la R es... Y tenemos una... que es bonito. Sí. Los que decimos nosotros, Bueno, habríamos perdido, ¿no? Pero ya lo veis, ¿no? Volvamos, ¿no? Son mundos maravillosos, ¿no? Efímeros. Pero hay algo especialmente bonito, ¿no? Que son esas digamos, colores, ¿no? O esos colores son, yo creo que son de las cosas atractivas de mi pompa, ¿no? Veámoslo, ¿no? Estas iridescencias las hacen mágicas, ¿no? Veámoslo, ¿no? Ahora sí podemos apagar las luces. Ahora voy a hacer una pompa aquí
grande, para que la podáis ver bien. Si alguien quiere acercarse, os podéis acercar a ver. Y lo que veremos son los colores que se generan. Y lo iremos comentando. En algún momento se empezará y haremos otra cosa. ¿Veis los colores? Por ahora son confusos, pero se van aclarando, ¿no? Van formando unos aros. ¿Lo veis o no? Unas circunferencias, y ahora podemos producir huracanes aquí en esta atmósfera líquida. ¿Estáis viendo? ¿Qué está ocurriendo aquí? Lo que tenemos es que esta es la capa de agua y jabón. Entonces, las pompas se pueden petar por diversas razones. Una sería por evaporación, otra sería porque la petemos, y otra porque vaya perdiendo agua. ¿Y por qué pierden agua? Porque están afectadas por la gravedad. De tal manera que el agua está cayendo. Y la parte de arriba cada vez es más fina, y la parte de abajo cada vez es más gruesa. Es por eso que, si os fijáis, la parte de arriba va quedando blanquita, marronosa, blanco, y cuando sea muy blanca y casi invisible, se petará. Pero lo que tenemos también es que cuando se calma, se ordenan los colores, y lo que nos está diciendo es el grosor de la pompa en cada punto. Es una radiografía del grosor de la pompa. ¿Por qué? Porque tenemos que la luz está llegando desde abajo hasta la pompa, llega a la pared y entonces se refracta y entra en la pared de la pompa. ¿Y cómo se refracta? Pues tenemos diversos colores, diversas longitudes de onda, ya que la luz es blanca. Cada longitud de onda se refracta en una dirección diferente. Y entonces la luz se queda reflejándose por dentro de la pompa hasta que sale de nuevo refractada. ¿Sí? Y lo que tenemos es que cada color, cada longitud de onda ha seguido un camino distinto. Y al salir, estas longitudes, estas diferentes ondas de luz se complementan, ¿no? Se suman para generar los colores que estáis viendo. De tal manera que ocurre esto que comentábamos, de que el color de la pompa nos indica su grosor. Y es por eso que cuando soplamos, ahora ya está muy débil. Lo que estamos viendo cuando vemos los colores, por tanto, es una imagen de la anchura. Ahora que estamos empezando, se ven que los colores corren porque hay ríos de agua encima de la pompa. Luego se estabilizará porque de arriba es muy estrecha y de abajo se va haciendo más ancha. Entonces, según la anchura, van naciendo distintos colores, ¿no? ¿Veis cómo se ha estabilizado? Cuando soplamos, producimos arrugas en la pompa y es cuando se producen esas turbulencias, ¿no? Tan bellas, ¿no? Ahora sopla desde dentro y ¿veis las arrugas o no? ¿Veis que hay esas turbulencias, ¿no? Eso son ríos de agua dentro de la pompa. Mirad qué bello. ¿Sí o no? Y es por eso que cuando soplamos y se mueve, sobrevive durante más tiempo, ya que no hay ninguna zona que se quede sin agua. Exactamente. Es un truco que hacen los que hacen espectáculos de pompas, que muchas veces los pompan en la mano, se los ponen en la mano y hacen así. Lo habréis visto, ¿no? Lo que hacen es eso, alimentar toda la pompa de agua. Bueno, vamos, sigamos. ¿Os está gustando? Impresionante, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos lo que explicábamos y aquí tenemos más o menos en nanómetros digamos, la anchura de la pompa y Que corresponde a cada color. ¿Lo veis, no? Es decir, que estamos viendo una radiografía de la anchura de la pompa cuando vemos los colores. A partir de aquí, bueno, son bellas, inspiradoras y han inspirado a la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, el Estadio Olímpico de Múnich es de superficies mínimas, ¿no? Frei Otto se inspiró en las pompas, ¿no? O el National Aquatic Center de Pekín, que se hizo para los Juegos Olímpicos. Bueno, tenemos aquí, se hizo con una estructura de pompas de jabón. Fue estudiado con el modelo de Bales, están ¿cómo los se llama? 120 grados. Hay que parecen que no tienen 120 grados y de hecho no los tienen, porque eso es un corte. ¿Me explico? Es decir, cuidado, están cortadas. Digamos que si esto fuera una nube de pompas,
cortándolas, no tienen por qué tener 120 grados todas. Aunque los diedros lo tengan. Mirad aquí, esto está hecho expresamente, es muy bonito. Marcus de Soutois, de Sautoy, tiene alguna reflexión sobre eso. Bueno, es un edificio bellísimo. Y ahora simplemente experimentemos y descubriremos cosas maravillosas, que hay matemáticas en todas partes y que pueden ser emocionantes. Continuemos. Problema de Steiner con 3 puntos. Lo conocéis perfectamente. Tenemos 3 puntos formando un triángulo. Lo ponemos en jabón. Aquí los tenemos construidos, ¿no? ¿Qué va a suceder? Es decir, es un nuevo invento, ¿no? Que tenemos las 2 placas de plástico unidas por tres tornillos que generan un triángulo. ¿Qué pasará cuando sumerjamos esto en agua con jabón? ¿Alguna hipótesis? Un triángulo, ¿no? Por la parte de fuera. ¿Alguna otra? Probamos. ¿no? Lo vemos, ¿vale? ¿Cómo? ¿Un triángulo cómo? Hacia adentro. Vale, para disminuir la superficie. Claro, podría ser. No lo sé. Vamos a ver, ¿no? Siempre las pompas pequeñas son nuestro enemigo. Por eso a veces soplamos para sacarlas. Es que... es el símbolo de Mercedes. El símbolo de la Mercedes. Eso cuando yo lo leí por primera vez, decían el efecto Mercedes. Y yo pensé, alguna científica que se llamaba la Mercedes, ¿no? Y tardé tiempo en caer que era otra cosa, ¿no? Y los ángulos son todos de 120 grados. Si hubiéramos buscado cuánto suma el perímetro del triángulo, es mucho más que no esto. ¿Me explico? Es la Y, cada vez que hay elecciones, los vascos piden la Y vasca. ¿Sí o no? Es eso, es una red de comunicaciones, no sé si ferroviarias, me explico, entre las 3 capitales vascas, ¿no? Que de alguna manera minimiza la suma de distancias. Ese punto tiene un nombre. Punto de Fermat. Es bonito. Hablando de elecciones, ¿crees que quizá hay alcaldes por aquí? Pues no sé, ¿hay algún alcalde? Yo estoy viendo 3. A ver, hagamos la luz. A ver. Que se haga la luz para que salgan los alcaldes. Necesitamos a 3 personas que quieran salir de voluntarias. Sí. ¿A alguien le gustaría? Ser alcalde por unos meses. ¿Quieres salir? Venga, va. ¿Te gustaría salir a Tú también. ¿Ya salí mucho? Bueno, la persona de detrás. Una alcaldesa, también. Venga, va. Necesitamos 2 alcaldesas, un alcalde y necesitamos una ministra. ¿Eres tú? Bueno, sí. Bueno, ponemos 3 ciudades que estén muy próximas. Burjasot, por ejemplo. Ponte aquí, Burjasot, aquí. Otra ciudad próxima. Sí. Godella, aquí. Que está aquí, ¿no? Godella. Godella está aquí, ¿no? Exacto. Aquí. Tú aquí, presidente, aquí. Y otra ciudad próxima que forma un triángulo acutángulo para ir bien. Alboraya. Alboraya. La de esto. Muy bien. Muy bien. Y ellos 3 quieren construir un hospital en medio de las 3 ciudades, ¿no? Y luego se van a ver a la ministra de hospitales. ¿Qué eres tú? Ya, bueno, dura un poco, pero bueno. Bueno, pues vamos a ver. Entonces tú les vas diciendo que sí a todo. Y harás lo que quieras, ¿no? Pero de entrada, ese es el hospital que no está construido. A diferencia de las ciudades, no mováis mucho las ciudades, porque cuando se mueven, el hospital, lo que no saben es que tú vas al Boray a tomar horchata. Esto no, broma no lo haría con los niños, pero veréis cuál es la razón matemática por la que hago.
tú harás el hospital Félix, ahí los fuisteis a cenar. Porque se fuisteis a cenar, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos el hospital. El hospital un poco más cerca. Claro. Entonces viene la alcaldesa de Godella y dice, no, yo quiero una carretera para ir de Godella al hospital. Y rápidamente tú les dices que sí a todo. Y tú les dices que sí a todo. Sí, yo todo que sí. Todo que sí, porque ya sabes. Entonces aquí luego viene el alcalde de Burjassot, que tiene ya mucha carrera política, y dice, no, yo quiero una carretera para ir del hospital a Burjassot y para volver, porque no me la quiere usted de un solo sentido. No lo has pensado, se te va a ir todo el mundo al hospital y no va a poder volver. Claro, ahora la alcaldesa de Godella empieza a estar preocupada, ¿no? Tú no muevas Godella, Y entonces viene la alcaldesa ya desde una seguridad absoluta, la alcaldesa de Alboraya, y dice, yo quiero para ir y para volver. Y entonces viene la alcaldesa de Godella, ¿y qué dice? Yo también quiero. Yo también, ahora vamos a tirar en los hilos, nos hemos puesto un poquito, lo siento, no habéis visto que se movía Godella. No, tú no, ya sé que tienes interés. Pero vamos en esto, y ahora haré correr este hilo para que nadie piense, ¿lo veis o no? Sí. ¿Vale? ¿Sí o no? Ya tenemos la situación. Pero en aquel momento entra el ministro de Dineros y otros temas. ¿Quién eres tú? ¿Qué hace el ministro de Dineros? Tirar del presupuesto. Y lo que quiere es reducir la cantidad de carreteras que hayan aquí. Pero en un momento, y ahora tú tendrás que ir tirando, pero suave. Cogeros bien los alcaldes al ayuntamiento, y tú y yo moveremos el hospital que aún está construido. Era un proyecto, ¿sabéis? Un bonito proyecto, pero lo vamos a mover y el ministro va a sacar. ¿Lo veis o no? Caray, serías buen ministro, ¿Lo veis o no? Y ahora vamos a entrar en tensión. Cogeros fuerte, tú tira y tú intenta mover. ¿Y yo hacia dónde? Intenta mover a donde quieras. Rompo un punto y donde no. Y que ya no habrá Ya no. posibilidad. Si todo el mundo. Este es el punto de Fermat. 120 grados, 120 grados, 100. Y ahora mi explicación. ¿Por qué he hecho la broma de empezar allí? Porque si no, ya hubiera puesto el hospital en el centro y no se hubiera visto exageradamente la cantidad de longitud que ha sacado. ¿Os ha gustado? Un aplauso para el equipaje. Bueno, ya hemos visto el triángulo, ahora podríamos pasar a la siguiente figura, ¿no? Que ¿cuál sería? El cuadrado. ¿Qué va a pasar cuando sumerjamos el cuadrado dentro del agua con jabón? ¿Alguna hipótesis? A ver, ¿qué creéis? ¿Cómo? Un cuadrado. No, y hay gente que cree que no. ¿Qué dices? Un punto en el centro. Las dos diagonales. Las dos diagonales, ¿no? Que son los caminos más cortos. No, ¿O no? Sí. 2 puntos. ¿Sí? Votemos. ¿Quiénes opinan un punto en el medio, las dos diagonales? Que levanten la mano. ¿Quiénes opinan 2 puntos y 5 segmentos, como decían por ahí? ¡Qué auditorio! Bueno, ahora veremos, Podría ser. el cuadrado. Hay quien vota el rectángulo de alrededor. Sí. Pasa. Eso pasa, Bueno, vamos, probemos, hagamos un experimento. Es decir, experimentar es preguntar a la naturaleza si nuestro modelo, ese modelo que hemos intentado establecer, es válido. Es aquello que decimos
de explicar, ¿no? Es decir, conjeturamos, experimentamos y luego razonamos. Adelante. Estoy un poco nervioso. Yo también. Voy a buscar. Yo siempre temo el día que las matemáticas me fallen. Quedaremos muy mal. Siempre. Bueno, nuestra tesis inicial y en un público, digamos, general, siempre te diría las dos diagonales. Me explico, ¿no? Fijaros qué maravilla. Una diagonal son 12 centímetros, la otra serán 12. Las diagonales requerirían 25 centímetros de longitud. ¿Estáis de acuerdo? En cambio, estos son 5. 5 por 1, 2, 3, 4, 20. Más 3,5, 23,5. Por un centímetro, perdón. La emoción es esto. Por 1,5 centímetros. El jabón ha sido más listo que nosotros. Os ha emocionado, pero además todos los ángulos son de grados. ¿Es que el jabón sabe matemáticas? No, es que las matemáticas saben jabón. Las matemáticas saben construir modelos del comportamiento del jabón, ¿no? Bueno, qué emociones. Nos hemos demostrado. Cierto. Hay algo magnífico. Hombre, Vamos allá. que es cómo se construye el punto de Fermat con un compás y una regla. Es magnífico. Fijaros, esto, hemos tomado el texto de Fermat que dice no me cabe en este margen y se construye así, es desde el punto de Fermat, se hace un triángulo equilátero sobre cada uno de los lados. ¿Me explico? Y luego unes el vértice exterior del triángulo con su opuesto interior. ¿Me explico, no? Las tres rectas se unen en un punto que es el punto de Fermat. Entonces podríamos decir, la demostración no nos cabe en este margen de tiempo, pero sí. Vamos allá. ¿Qué Construcción. tenemos aquí? Nuestro triángulo original, ¿no? Y queremos encontrar el punto de Fermat. ¿Qué hacemos? En primer lugar, trazamos el triángulo equilátero que se halla sobre uno de sus lados. Y marcamos un punto cualquiera dentro de nuestro triángulo original. Entonces tenemos aquí 3 segmentos que sumados nos dan la distancia de la suma de las distancias de este punto, que es la que queríamos que fuera mínima, recordemos. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos coger este triángulo de aquí y rotarlo 60 grados, porque claro, esto era un triángulo equilátero, donde este ángulo es de 60 grados, nos queda sobre este lado, ¿sí? Pero es que además, si os fijáis, este lado es igual que este, porque es un triángulo equilátero. Y entonces nos quedan estos dos de aquí. Claro, este lado también es igual que este. Porque, bueno, ¿Por qué? por la rotación. Por la rotación. Pero este, por tanto, hacemos. Aquí tenemos un triángulo que, si este lado es igual a este y estos son 60 grados, este triángulo por fuerza de ser equilátero. Por tanto, este lado merecidamente es verde, porque los 3 son iguales. ¿Lo veis claro o no? ¿Sí? ¡Qué maravilla!, ¿no? Tenemos eso, ¿no? El verde se ha puesto aquí, el rojo por rotación se ha puesto aquí. Entonces, ¿cuál es la mínima distancia entre D y C? Aquí lo que vemos es que nos ha quedado la línea quebrada, ¿no? Con las tres distancias una después de la otra. La mínima distancia entre C y D, digo yo, que es en el segmento que los une, ¿no? Que es diferente de esto. Veamos. Si ponemos el segmento que los une, nos queda que hemos unido el vértice del triángulo con el vértice opuesto del triángulo equilátero que habíamos puesto en el lado opuesto. Entonces, sabemos que estará sobre esta recta. Y si hacemos lo mismo con todos los... Bueno, entonces, para que sea mínima la quebrada, tenemos que poner esto aquí. Por tanto, sabremos que P, lo que decías, estará sobre esta recta. Y también estará sobre la misma recta haciendo la misma construcción, o sea, la recta haciendo la construcción sobre otro lado. Entonces, como que estará sobre esta recta y también sobre esa otra recta, que tenemos
que tiene que ser necesariamente este círculo. Y de estar. Y con la tercera, pues salía por aquí, por fuerza, claro. ¿Os ha gustado? Valía la pena. Es estética la demostración, ¿no? Bueno, muy bien. Tenemos una figura más, ¿no? Sí. Hemos estado aquí trabajando con el triángulo, que tenía sus ángulos internos y todo. Luego hemos trabajado con el cuadrado, que todos los ángulos eran de 90 grados. La pregunta es qué pasará si usamos un polígono que sus ángulos interiores sean de 120 grados. Muy bien. Tenemos el hexágono. El hexágono. Ahí tenemos un magnífico hexágono. ¿Qué pasará? ¿Qué os parece en este caso? ¿Eh? ¿Un hexagonito? ¿O el hexágono grande? Irá a buscarlo 120 grados, ¿no? Es un polígono cuyos ángulos interiores son de 120 grados. Veréis una cosa, cuando lo saquemos, abramos un momento la luz, cuando lo saquemos, quedarán aquí dos columnas que gana el peso del agua. Luego irá un momento, cuando vaya cayendo agua, que ganará la tensión superficial y se abrirá para buscar los 120 grados. ¿Os parece? Vamos a hacerlo. Fijaros. No, por favor. Que veamos. La luz está. Con la luz de esta, ya está bien, sí. Fijaros de entrada. Mirad. ¿Las veis las dos columnas o no? Ahora, poco a poco, alguna de estas columnas se lanzará a buscar. ¿Ha habido una ya? Las dos. Y ahí tenemos el circuito mínimo. No era un hexágono que hubiese tenido un lado más. Claro, así tenemos menos superficie. Pero bueno, podemos poner el último lado para tener el hexágono. Juguemos a tener el hexágono, ¿de acuerdo? Es decir, ahora ya aumentamos un poquito la superficie. Un poquito de cirugía. Ahí tenemos el hexágono. Muy bien. Y el hexágono lo podemos convertir en un círculo, poniendo un cilindro dentro, ¿no? Esto es mucho más difícil de lo que parece, ¿eh? Muy bien. Mirad, el área de este círculo es el área que hay de los 6 segmentos circulares entre el círculo y el lado del hexágono. ¿Sí o no? Es bonito esto. Y ahora podemos hacer lo contrario. Saquemos aire. En primer lugar, tendremos al hexágono de nuevo. Y luego, amigo, nos acercaremos a tu solución. ¿De acuerdo o no? Pero veamos. Ahora, tenemos el hexágono de nuevo y ahora saquemos más aire. Y mirad. ¿Sí o no? Muy bien. Y ha quedado un hexagonito pequeño. ¿Es verdad o no? Y ahí el problema que nos planteamos cuando empezamos con eso. Si yo pongo aquí es evidente que no se mueve porque hay una cantidad de aire dentro. Pero ahora pongo la parte de dentro en contacto con la parte de fuera. ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Por qué no sale el aire? Y eso se cambia la superficie y va a buscar una superficie mínima. Hay que esperar. Hay que esperar. Estamos absolutamente estables. ¿Qué está pasando? Si sacáramos de aquí un poco más, se quedaría tan tranquilo. Se queda tan tranquilo en la posición que lo dejemos. ¿Por qué? Porque en un hexágono, el lado irregular, el lado es igual al radio. Y aquí tenemos, el hexágono gastaba 6 lados, 6 radios. Pero aquí tenemos 6 patitas y 6 laditos. Pero cada ladito es un radito. Y patita más ladito es patita más radito. Y patita más radito es radio grande. Gasta 6 radios. Si le ponemos las patas más largas, el lado será más corto. ¿Es verdad o no? Aquí es bajo y el jabón pasa de nosotros. Dice, déjame como quieras.
yo capto lo mismo. Aquí es bonito. Pero hay una pregunta que se plantea. ¿Podríamos hacer este hexágono central tan pequeño, que lo redujéramos en un punto? Gastaríamos 6 lados, es decir, 6 radios. Ningún problema. Pero, ¿cuál es nuestra opinión? ¿Sí o no? Fijaros, si se encontraran los 6 radios en medio, los ángulos entre ellos, ¿cuáles serían? 60. ¿Soportará el jabón un ángulo de 60 grados? No. Por un ángulo veréis una catástrofe. Se rompe todo. Y pueden pasar cosas distintas cuando se rompe. Alguna muy bella. La mayoría no, ¿eh? Pero alguna. Muy bien. Ya nos acercamos, ¿eh? Ahora es el momento de hacerlo pequeño. Esta forma sale con eso. Tenemos un punto de Fermat de puntos de Fermat. ¿Os ha gustado? Sí. Lo normal es que se corta y vuelve a trozos al hexágono exterior. Es que hacen esto, pero habéis visto un punto de Fermat de puntos. Muy bien. Y ahora pasemos 3D. Muy bien, pues ya podemos abrir la luz. Vale, pues empezaremos por el tetraedro, ¿no? ¿Qué pasará cuando sumerjamos el tetraedro dentro del agua? Muy bien. Lo probamos. A ver, si nos falta una herramienta. A ver, aquí. ¿Qué pasará? Pensad en el punto de Fermat. Siempre las pompas pequeñas son nuestro enemigo, porque deforman las figuras grandes. Tanto las hemos de sacar. Y ahora veremos una versión tridimensional del punto de Fermat. Los ángulos diedros son de 120 grados. Los ángulos enteristas son de 109 grados 27 minutos. Es bonito. Y ahora dentro vamos a poner una pompa. Ya veréis. Tenéis una pompa que es piramidal, con caras curvilíneas. Esa. ¿Os ha gustado? Los ángulos tangentes en las curvas, los ángulos de los planos tangentes en las curvas de corte forman 120 grados. Qué bonito. ¿Me ha gustado? Aquí se puede hacer estructura con pompas. Sí. Muy bien. Y ahora podemos probar de petar alguna cara. A ver Sí. qué sucede. A ver qué sucede. ¿No? Podemos petar la curva inicial. Y ahora podemos petar esta. Ya nos queda una forma más particular. Y finalmente, si petamos esta, nos queda esta forma. No sé si la reconocéis. Es una forma que a todo el mundo le gusta. ¿Sabéis cuál es? Un paraboloide hiperbólico es la forma preferida de todos porque es la forma de las primas. Y bueno, ahora ha desaparecido. Una forma muy bella, ¿no? Que de hecho es una superficie reglada y que por lo tanto tiene esta particularidad de que si quisiéramos... ¡Ay!
Si quisiéramos, como que esta superficie está formada toda por rectas una al lado de la otra, podríamos decidir ponerla dentro de un botón, ¿no? Y no tendríamos ningún problema. Habría que encontrar la manera. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? Y ahora, ya que hemos ido al tetraedro, vamos al cubo, ¿no? ¿Qué dará en el cubo? ¿Recordáis lo que daba en el cuadrado? Pero lo veremos tridimensionalmente, ¿vale? Vamos a verlo. Y ahí veremos un fenómeno al cual antes hemos hecho referencia, que es 3 mínimos. ¡Mirad qué guapo! ¿Lo veis? Aquella recta central ahora es un plano y ese es un mínimo de superficie. Si damos energía, saltamos a otro mínimo. ¿Lo veis? Y si damos energía, saltamos a otro mínimo. Y a otro mínimo. Son 3 mínimos iguales, 3 mínimos absolutos iguales. Y aquí podríamos poner un poco de humo también, ¿no? El tiempo siempre va contra nosotros, ¿eh? Ahora tenemos más riesgo de que se nos rompa. Pero esto da más interés a mí. Tengo un problema. Yo pongo esto aquí. Nos ha parecido un cubo con caras abultadas. El abultamiento de las caras no depende de la presión que hemos puesto. Podríamos poner una cañita. Es para conseguir llegar con ángulos de 120 grados a las curvas de corte. Es una cosa muy curiosa. Aquí es bonito. ¿Qué nos parece? ¿Es bonito o no? Pero aquí podríamos romper alguna cara, ¿no? Y hacer solo, podemos romper distintas. Ahora dejaremos sobrevivir únicamente las caras que se comunican con el siguiente circuito tridimensional, poligonal y cerrado. Subimos por aquí, bajamos por aquí vamos por abajo, por aquí vamos por arriba. ¿Estáis de acuerdo? Eso se llama un problema de plató. ¿Cuál es la mínima superficie que pasa por aquí? Por ahí vamos por abajo. Cortamos eso. Y vamos por arriba. Entonces, efectivamente, mirad qué superficie. Vamos a hacerlo. Es una superficie de Euler, de curvatura media nula. ¿Sí? Entonces, el tiempo juega contra nosotros, ¿no? Porque... Movimiento. Mira, eso, exacto. Va, rompámoslo. ¡Ay, guapo! No, mira. ¿La veis? Como 2 S. ¿Sí o no? Sí. ¿Es bonita o no? ¡Cuánta belleza! Es la superficie más fina que une esa curva poligonal, tridimensional y cerrada. La solución a un problema de todo. ¿Es bello? ¿Es que sí? A mí me gusta esta clase. ¿Ok? ¿Se ha visto? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí. Muy bien. Perfecto. Y ahora ya el octaedro. Mirad este, ¿eh? ¿Cuál es la mínima superficie que pasa por aquí? Mirad qué bonito. Mirad. Es decir, todos los ángulos diedros son de 120 grados. ¿Veis? Guapa. Este es... Bueno. Y hay varias soluciones. ¿La veis? ¿Es bonita? Como una rosa de los vientos tridimensional. Hay 4 puntos y un centro.
Bueno, esto es muy bonito, ¿no? Bueno, ya para ir acabando, ¿no? Sí. ¿Por dónde seguimos? Por ejemplo, agujereando una pompa. ¿Os parece bien o no? Una persona voluntaria o voluntaria. Ahora ya vamos a ver. Una. Como queráis. ¿Sí? Ahora ya nos explicamos más el tema. Ahora ya, la luz ya no. Vale. El hilo que tenemos. Vale. Bueno, vamos a tomar un hilo solo. Aquí tenemos nuestra lámina. Mientras lo van preparando. Todo El hilo, mojamos el hilo, ¿qué parece? ¡Ey! Vale la pena, ¿eh? Mojamos el hilo. Y ahora mójate el dedo, los dedos. Y ahora me ayudas a dejar el hilo aquí. Con los dedos. Y ahora con un... ningún problema. Tengo el hilo. Vuélvelo a mojar. Bien mojado. Aquí es una superficie. Se ha agujereado por el medio. Y ha quedado... Ahora se ha hecho mínima la superficie de fuera. Siempre tiene la forma de círculo, ¿no? Sí. ¿Por qué? Para hacer mínima la superficie de fuera. Claro. Exactamente. Bueno, Muy bien. pero yo creo que podríamos hacer otra. Y ahora está navegando. Ahora el hilo está navegando. Podríamos hacer otra cosa que sería botar pompas. Tenemos un trozo de por ejemplo. lana. Eso para hacer con los hijos y los nietos funciona muy bien, ¿eh? Darlo un poco contra piel o... Sí, De así. alguna manera para generar un poco de electricidad. Electricidad estática ayuda las puntas de la lana, ayuda a repeler Luego las con la pompas. cabeza. Va bien con la cabeza si quieres. Muy bien. Siempre en la primera pompa no. Mejor la segunda. La primera va muy cargada de agua y pesa demasiado. Mejor la segunda Vale, va. y que sea pequeñita. Bueno, demasiado grande. Vale, es buena. Muy bien. Se puede conseguir 20, 25 botes, pero con una más pequeñita. Su hijo consigue 30. Sí, mi hijo hacía como carreras a ver si conseguía muchas. Sí. Muy bien. Pues perfecto. Muy bien. Sí, ¿no? Tenemos un mundillo. Sí, había Sí. el molinillo, ¿no? Pues Vale. hacemos el molinillo. ¿Vale? Esto es muy bonito, ¿eh? Lo aprendimos del Pep Bow, no sé si conocéis, es un señor que hace espectáculos de pompas y es especialmente bonito. Sí. A ver, ¿te gustaría salir? Vale. Ya has estado aquí trabajando Ahí en está. la cámara. Entre los dos y Antón lo tenemos, yo creo. Un día Mira, salió en un pueblo, una pompa. en una actividad de divulgación, salió el cura y el alcalde. ¿Eh? ¿La puedes hacer volar? A ver, un poco más grande, tal vez. Allá. Mira, va. Trata de... Muy bien, cógela por arriba. Muy bien. Vale, ahora. ¿Te ha gustado? Bueno, pues queríamos acabar con un poema, ¿no? Sí.
Gracias. No. Queríamos acabar con un poema que nos hizo un amigo y que dijimos que los días importantes lo leeríamos. Dice: eran Antón y Paul dos matemáticos, aritméticos y sintácticos, que enseñaban geometría con las pompas de jabón. Con un extraño artefacto de palos cortos y largos y un cubo con detergente, medio mundo recorrieron y a nos maravillaban con aquellas formas raras y visadas, delicadas, que nunca nadie antes vio. Pero un buen día un mosquito, harto ya del leucocito, le acercó su trompetilla a un poliedro volador. Ante un público selecto, muy exacto y circunspecto, chupó una gran pompa y bueno, la maravilla de Antón y Paul en aire se convirtió. Hemos de decir que el primer final que puso, le pedimos que lo cambiara, decía: y en las narices de Paul y Antón puso fin a la actuación. Tan espectacular que yo directamente me los metía en el bolsillo y me los llevaba a las clases de GLP para sacarlos en el momento oportuno. Un obsequio de nuestro patrocinador, la Cátedra de Cultura Científica, que no nos da un duro, pero nos da libros de la albufera. Se clausuran las jornadas de innovación de la Facultad de Matemáticas. Este es el trabajo de todo un equipo y como no los voy a nombrar a todos, les voy a hacer avergonzarse y subir aquí. O sea que María, Lucía y Irene... Muchas gracias a todos los ponentes. Esperamos veros a todos más y mejor y seguiremos trabajando para que estas cosas sean posibles.